título es una frase que es para los cristianos, no es para todos, ¿verdad? Los que no conocen de Dios, pues no tienen fe nunca. Y bueno, pues ellos están como quiera viviendo en pecado, siempre. Pero tenemos que entender que tenemos que tener fe para todo. Siguiendo con la línea del mensaje del domingo, que decía: no tengas miedo, todo lo que hagas, todas las decisiones que tomes, tocayo, tienen que ser de fe. Amén. Ese es mi tocayo. Entonces tenemos que tener fe para todas las cosas. Y dice Romanos 14:23, si gustas ponerte de pie para leerlo junto y orar. Dice: pero el que duda sobre lo que come, imagínate, hasta para comer tienes que tener fe. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No nada más la comida, todo lo que no proviene de fe es pecado. Padre, ayúdanos, Padre, para entender, Señor, que tenemos que honrarte a ti en todas las cosas, no nada más en el decir que tú eres nuestro Dios, que te honramos, que te glorificamos, que te alabamos, que eres todo para nosotros. Pero también, Señor, en cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, aún la comida que comemos, Señor, pero más importante, todas las decisiones que tomamos tienen que ser de fe, Señor. Ayúdanos a entenderlo. También eso nos ayuda, Señor, a que no temamos, a que no tengamos miedo, como decíamos el domingo, y que podamos, Señor, vivir una vida preciosa, una vida llena de ti, una vida de victoria, una vida de buenas decisiones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Puedes tomar asiento. Todo lo que no es de fe es pecado. Ya no quiero saber si es bueno o malo. Hay cosas que parecen buenas, pero son malas, y hay cosas que parecen malas, pero son buenas. Pero lo que dudes y que estás haciendo, estás pecando. Hebreos 11 dice que si no tienes fe, nunca vas a agradar a Dios. La fe es la vida de la iglesia, la fe es la vida nuestra, y nosotros tenemos que tener fe hasta para empezar a vivir. Nosotros nacemos de nuevo cuando tenemos fe en Jesús, y sin fe pues no podemos ni siquiera empezar a ser cristianos. Pero hay cosas que la Biblia no dice que es pecado, y muchos cristianos se preguntan si algo que hacen es pecado. La respuesta de Romanos es: todo lo que no es de fe es pecado. No importa qué bueno te parezca, es pecado. Entonces, lo primero que tenemos que entender, un punto de dos hoy en esta noche, es el punto número uno: es la importancia de la fe. La fe es importante para que vivas cada minuto de tu vida, cada segundo, no nada más cada día, pero en el tiempo que tomas decisiones. Es lo que movió a todos los, desde la antigüedad, a todos los que en la ley, antes de la ley, antes de la creación, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza, o sea, estar cierto, estar seguro de lo que se espera, y la convicción. Convicción viene de convencido, estar convencido de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor simplemente dijo: sea esto y sea lo otro, no había nada, y empezó a existir. Pero la fe siempre juega un papel decisivo en todo lo que se hace delante de Dios para agradarle. Por la fe, Abel, dice el 4, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella, por la fe. Dice, por la fe, o sea, muerto aún hablaba por ella, el testimonio de sus ofrendas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, que hay dos elementos de muerte que la fe trasciende todo eso. O sea, no nada más trasciende dispensaciones desde antes de la ley y en la gracia, también en el milenio se necesitará fe
en el Antiguo Testamento con los patriarcas se necesitaba fe, en el tiempo de inocencia de Adán y Eva se necesitaba fe. Siempre la fe fue un elemento clave. Y dice aquí que después de muerto Abel, todavía la fe de Abel hablaba por él. Y que por la fe también Enoc no murió, sino que fue traspuesto para no ver muerte. O sea que la fe no nada más trasciende los tiempos en la tierra, pero más allá de nuestra existencia en la tierra. Y dice que Enoc no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que Enoc vivió 365 años y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eso fue porque Enoc tenía fe. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si alguien te dice, demuéstrame que Dios existe, pues qué triste, qué pena, no podemos, porque no es así. Yo no te voy a convencer de que Dios existe, aunque hay muy buenos argumentos en diferentes websites y partes donde dice que te demuestra que Dios no está muerto y todo eso. Excelente argumento, pero el que no quiere creer puede ver a Dios enfrente de él, puede ver milagros, puede ver situaciones tremendas y no va a creer porque no tiene fe. Aquí dice que la fe se necesita para acercarse a Dios, no el estar seguro científicamente o convencido por algún argumento de que Dios existe. No, tiene que ser la fe la que te mueve. Por eso es que Dios no puede tener cerca a los orgullosos. A ver, demuéstrame que Dios existe y voy a la iglesia. Sorry, no vas a ir nunca. Pues tú tienes que tener fe y por eso oramos para que Dios le dé el regalo de la fe también. La fe para creer es un regalo. Por eso en la CFC nosotros tenemos un ciclo de 12 semanas, no de 8, pero está adecuado para Austin y creo que ya lo hicieron así en Villahermosa. Ya tienen 3 días del amigo al año y están haciéndolo así. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener varias semanas para orar por personas, para que el Espíritu Santo les mueva el corazón y tengan fe. Porque eso de la fe nadie lo puede hacer. O sea, yo no puedo convertir a nadie. No soy mago. Pero tenemos que tener fe por nosotros mismos. Por eso dice el 6, es muy interesante el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, quieres acercarte a Dios, es necesario que creas que le hay. Si no, no lo vas a ver. Va a estar ahí. Dios está en todas partes, pero no lo vas a ver. Y entonces, Dios, si no lo ves, pero le crees, te da premio y es galardonador de los que le buscan. Por eso es que no cualquiera busca a Dios. Por eso es que tenemos que orar por el amigo. Sigue diciendo, por la fe Noé, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había llovido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es muy interesante este versículo también, porque no vemos a Noé condenando a las personas y diciendo, ustedes se van a ir al infierno, ustedes tienen que creer en Dios. No, vemos a Noé queriendo salvar a las personas y diciendo, te invito a creer en Dios y a meterte en el arca. Va a venir un diluvio, no queremos que te ahogue. Ese es el mismo mensaje que tenemos, va a venir el Señor y queremos que te salves. Nosotros no somos condenatorios, pero se va a condenar por mi palabra. Se va a condenar, aunque yo no le diga, te vas a ir al infierno si no crees en mí. No, se va a condenar porque no quiso escuchar el mensaje habiéndolo oído. De manera que tú sirves a Dios cuando hablas de Cristo y se convierten, y también sirves a Dios cuando hablas de Cristo y no se convierten. ¿Sabías eso? Es muy triste la segunda parte. Hablas de Cristo y no se convierten, serviste a Dios. Porque ese argumento y ese video, yo me imagino que allá hay videos de todo lo que hacemos.
Ese video donde tú le estás hablando a esa persona y esa persona se niega a aceptar, es una de las pruebas que van a presentarle en el gran tribunal del gran trono blanco, donde seguramente tú y yo estaremos no en el banquillo de los acusados, sino como jueces, como parte del jurado. Entonces, qué bendición poder entenderlo ahora. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero si lo confiesas ahorita es muy diferente a que lo confieses en aquel día. Pero para confesarlo ahorita se necesita fe. Si lo confiesas en aquel día, no necesitarás fe. Vas a estar viendo delante de ti ese gran trono. Vas a estar viendo a Dios. Y es muy triste. Por eso dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Escuchó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Realmente cuando vamos a ir a un lugar, especialmente si vamos por primera vez, queremos saber todo de ese lugar. ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde me van a llevar? No me quiero perder nada. Pero Abraham no. Abraham fue por fe. Ni siquiera sabía a dónde iba. Y dice que por la fe habitó, el versículo 9, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud como la arena del mar, innumerable, que está a la orilla del mar, ¿no? Y dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabes que ellos no vieron lo que tú viste? Lo que tú tienes. Ellos anhelaron tener a Cristo en su corazón. El tener a Cristo en el corazón también me permite tener al Espíritu Santo, con lo cual yo puedo hacer todas las cosas y no hay nada imposible. Pero tengo que tener fe. Y ellos, aunque fueron hombres de fe, hombres de renombre del Antiguo Testamento, de los cuales hacemos historias y reflexiones sobre ellos y son de gran bendición, pero ellos no recibieron lo que nosotros recibimos. Era para que nosotros hiciéramos cosas más grandes. Y dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. O sea, no se conformaban con lo material, con las cosas que Dios le bendecía y les daba en la tierra. Y dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor patria, esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, si acaso se muere, Dios es poderoso para levantar a mi hijo de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La prueba de Abraham era una prueba de fe para Abraham. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que iba a hacer Abraham? ¿Ustedes creen que Dios está experimentando a ver si nosotros sabemos o a ver si nosotros logramos hacer lo que Él quiere y entonces no lo ganamos? ¿Ustedes no conocen la omnisciencia de Dios? Dios todo lo sabe. Dios ya sabía que Abraham iba a reaccionar bien. El que no sabía era Abraham. Y Abraham tenía que entenderlo. Cuando te pasan cosas y tú no entiendes por qué pasan estas cosas,
Seguramente Dios está haciendo algo en tu corazón y tienes que pasar por esas cosas para que tú y la persona que ya sea tu hijo, tu padre o quien sea, que está involucrada en las cosas que están pasando, cuando Dios actúa, cuando todos empiezan a actuar como Dios quiere, cuando toman las decisiones correctas, entonces esa fe hace que podamos ser mejores, que vayamos a otro nivel, mejores padres, mejores hijos, mejores abuelos, mejores de todo. Pero pasan cosas para bien, siempre es para bien de los que amamos a Dios. Es por eso que la fe es tan importante. Abraham pasó por esa prueba y fue grandemente bendecido, y hoy nosotros somos bendecidos porque es una imagen de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, por mí, por lo que más me interesa, que es mi hijo. El Señor Jesucristo no permite que nos perdamos nosotros ni nuestros hijos, sino que manda un cordero que es Jesús, y la fe en Él nos hace que seamos libres. Y dice el versículo 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de que se lleven sus huesos cuando se vayan. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es muy importante, tener puesta la mirada en el premio, en el galardón, el premio del supremo llamamiento. Dios te va a mandar, Dios te va a hacer trabajar para Él. Es un privilegio. Hay gente que dice: ¿por qué yo tengo que hacer todo? ¿Por qué? Pues si le tocaba a Yaret tocar, ¿por qué tengo que tocar yo? Siempre pongo a Yaret, pobre Yaret. Todo yo. No han entendido que lo que hacemos es para un galardón y tenemos que hacer todo lo que hacemos con fe. Puestos los ojos en el galardón, dice que así trabajaban ellos. No importa lo que pasaban en la tierra, ellos sabían que Dios iba a premiarlos. Por la fe, dice el versículo 28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ninguno de ellos. El pueblo de Dios estaba a salvo. Y dice que el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjate qué valientes. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Has hecho algo para que el mundo no sea digno de ti? ¿Has hecho algo tan bueno que alguien diga: de veras no somos dignos de tener al hermano tal? Ellos ni tenían al Espíritu Santo, tenían la fe. Y dice la palabra de Dios
de los cuales, versículo 38, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Alguna vez hice un bosquejo de una predicación que nunca he predicado y se llama de los cuales el mundo no era digno. ¿Y sabe por qué no la puedo predicar? Porque no me gusta que me vean chillar. Pero si no me entiendes, lee el libro de John Fox de los mártires. A ver si puedes leerlo sin llorar. Y dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Debemos vivir la vida con los ojos puestos en Cristo, conscientes 24/7 de que Él me ve, de que Él está conmigo, de que Él sufrió por mí, de que Él me salvó por algo y para algo. ¿Para qué me salvó? Para que me vaya bien, para que tenga bendición, para que tenga un mejor carro y una mejor casa, para que tenga una mejor familia. Puede ser, pero no es para eso. Eso es la bendición que Dios te da, pero el galardón grande está en el cielo. Y vamos a gozar muchas cosas y vamos a vivir mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos. Pero Dios te quiere centrar, que veas a Jesús, los ojos puestos en el galardón. Mi galardón, que yo voy a estar con Jesús. Los ojos puestos en Jesús, dice Hebreos 12:2. ¿Cuál es la razón por la que nos pide Hebreos caminar con los ojos puestos en Jesús? Y dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador. Él es el que inventó y también el que hizo funcionar en su vida el ejemplo de nosotros de la fe. Él inventó la fe y Él la hizo. Por fe Jesús fue y se entregó a sí mismo por nosotros, el cual por el gozo puesto delante de Él, dice, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, sin importarle la vergüenza de ser crucificado como una persona que es de lo peor, como el delincuente más malo, que también era martirizado y puesto delante de todo el pueblo para que lo vieran y para que pudieran entender que lo que hizo él fue tan grave que tenían que hacer un escarmiento para que nadie lo volviera a hacer. Jesús no hizo nada. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo de saber que tú y yo íbamos a responder a su llamado, que tú y yo íbamos a ser salvos, que tú y yo le íbamos a decir te amo, que tú y yo le íbamos a decir quiero estar contigo. Por el gozo de tenerte a ti, a mí y a muchos otros que son de nuestra iglesia universal. Dice que sufrió la cruz por todos nosotros. El gozo de Jesús es que tú lo ames a Él. Tú crees que no te va a dar las cosas materiales, pero no seas tan chafo. No seas tan ahí, yo quiero dinero, yo quiero esto, por eso ando ahí. Si tú le das un peso, el Señor te da dos y cosas así. Les encanta ese versículo. Digo, ese versículo, no es versículo, ¿verdad? Es un canto que ya no lo cantan, ¿verdad? Los niños. Pero bueno, si te has preguntado por qué hay tanta gente que toma la iglesia como un club social, precisamente es por eso. Porque no hay fe, porque no creen en Dios. Tal vez quieren llenar su vacío de soledad. O bueno, dicen algunos, no, es que las chavas del mundo están bien correteadas, mejor voy a la iglesia y me consigo una que sea cristiana. Están más nuevas de paquete, 0 kilómetros, 0 millas. Otros vienen por sanidad, otros vienen por diferentes cosas. Qué bueno que vengas a la iglesia buscando algo. El problema es que siempre te quedes buscando eso. Tenemos que cambiar llegando aquí y entender que Cristo es nuestra meta, que Él es en nuestro centro. Por eso, cuando alguien se convierte,
tiene que tener fe. Y esa fe es el centro de la vida cristiana y al mismo tiempo me va centrando en Cristo. La fe me va a llevar a poner en primer lugar a Dios. Y lo que me centra en Dios, pues ya me hace hacer lo que sea. Tú vas a ser capaz de hacer lo que sea. La ciudad de los más agarrados allá en México es Monterrey, ¿verdad? Son bien codos, dicen. Bueno, en Guatemala es ahí Quetzaltenango, ¿verdad? Almolonga, son los codos. Bueno, pues Edwin y yo soy regio y Edwin es de Almolonga, diezmamos. Tú no puedes creer que un regio diezma si no cree en Dios. Tienes que creer en Dios para diezmar. ¿Y qué tiene que ver el diezmo? Pues es que es por fe que vivimos. Por el diezmo yo demuestro que amo a Dios. Es algo tan raro. Es muy materialista, pastor. Pues sí, pero yo no lo inventé. Fue el Señor. Yo no voy a invertir mi tiempo y mi talento en la iglesia si no tengo fe. Pero si tienes fe, empiezas a hacer cosas. Yo veo que aquí vienen hermanos cuando nadie los ve. Porque lo más fácil es agarrar un instrumento y cantar. Bueno, fácil si Dios te dio el talento. Si no, sigue por ahí lo que haces. Allá abajo te ves bien. Pero predicar, estar donde te vean, es lo más fácil que hay. Pero aquí hay hermanos que vienen y trabajan cuando nadie los está viendo y que hacen las cosas con amor para Dios. Y bueno, se necesita fe para hacer todas esas cosas, para poder servir a Dios. La fe me ayuda a confiar en que Dios es el que me va a dar el galardón y las promesas en su salvación. La única forma de obtener la salvación pues es por la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia gratis son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el que no tiene fe, ¿sabes qué hace? Comete algún pecado y luego viene y da una buena ofrenda. Dicen que cuando la ofrenda es mucha, hasta el santo desconfía. Ese no es de la Biblia, pero así dicen. ¿Por qué? Pues porque quieren calmar su conciencia. Y hay de aquellos pastores o líderes religiosos, quien sea, que andan aceptando dinero de gente que pecó porque saben que así va a calmar su conciencia, porque a lo mejor ese pecado cae sobre ellos. Qué triste. Pero bueno, la salvación no es más que tener fe en que Cristo me salvó. Cuando tú peques, ven a Cristo, confiesa tu pecado delante de Dios, dile que te perdone, arrepiéntete y empieza a actuar diferente. Y eso es suficiente. No tienes que traer ofrenda. No hay ofrenda por el pecado. Había antes de Cristo, pero ya después de Cristo no hay más ofrenda por el pecado más que Cristo Jesús. Y hay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Eso es lo que así se interpreta Hebreos 9. Pero bueno, punto número 2, ¿cómo reconozco un pecado que no parece pecado? La Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Si hago algo contra los mandamientos de Dios, obvio es pecado. Si hago algo contra lo que dice la Biblia, que manifiestas son las obras de la carne, inmundicia, lascivia, borracheras, todo eso, pues es pecado. O sea, todo eso que dice la Biblia, que no hay duda que es pecado, pues es pecado. Es pecado robar, es pecado matar, es pecado adulterar, es pecado mentir, es pecado codiciar. Pero también es pecado hacer algo que creo que está mal, sin importar lo que esto sea. Si tú crees que está mal, no lo hagas. Así que por la conciencia tuya lo haces pecado. Incluso si no consideramos que sea un pecado, pues lo hacemos pecado, porque no tenemos fe en lo que estamos haciendo, tenemos dudas. Y entonces delante de Dios pues estamos defraudándonos a nosotros mismos.
Estamos cometiendo un acto pecaminoso y eso es pecado. La conciencia cuenta mucho en este aspecto, ¿no? Entonces tú puedes hacer algo, puedes pecar al omitir a Dios o al omitir algo que sabes que Dios te pide. Pero pues ¿por qué yo qué tengo que hacer? Eso es pecado. ¿Sabías? Dice Santiago 4:15, ¿por qué para él lo hace pecado? ¿Por qué hago pecado algo que no era pecado? Fíjate bien lo que dice Santiago 4:15 y al 17. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, bueno, está hablando de los que no toman en cuenta a Dios para nada, por eso tenemos que siempre tener fe y tomar en cuenta a Dios para cada cosa que hacemos. Y deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántas veces dijiste, no, pues yo mañana no voy a ir, mejor voy a hacer tal cosa y voy a ir a tal parte y a tal parte? Y viene tu mamá y te dice, si Dios quiere. ¿Ah? Si tienes una mamá cristiana, una abuela cristiana, bueno, a mí me decían toda la vida eso. Entonces, siempre tienes que tomar en cuenta a Dios. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Toda soberbia es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que omitir hacer cosas, pues también es malo. Allá le dicen pecado de omisión, ¿verdad? De omisión, palabra, ¿cómo es? Y de hecho, no sé, yo pues nunca fui. Yo iba, pero a tomar fotos. Entonces me aprendía las misas de los 15 años y de los... Pero pues algo así decía, ¿no? A veces debemos tomar decisiones. Siempre que vayas a tomar una decisión, no tengas duda. Si tienes duda, ponte a orar. Si tienes duda, ponte a buscar en la palabra de Dios, háblale al pastor. El pastor no lo sabe todo, pero conoce al que sabe todo. Entonces nos ponemos a orar y buscamos a Dios. Y a lo mejor Dios nos dice qué hacer, o a lo mejor nos dice a quién contactar para que nos ayude. Pero debemos tomar decisiones que no tengamos dudas. Y si dudas, pues no lo hagas. Podrían ser cosas malas que parecen buenas o cosas buenas que parecen malas. Pero Dios te dice en el Salmo 37:27, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. En otras palabras, Dios quiere que en cada decisión estar contigo. Apártate del mal y haz el bien. Que tú tengas claro qué es el mal y qué es el bien para hacer el bien. Y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no te va a desamparar. Dice, no desampara a sus santos, para siempre será guardado. Pero la descendencia de los impíos, qué triste, que será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, tomar decisiones buenas requiere el sujetarte a Dios. Y bueno, pues en conclusión, busca la guía de Dios en todas las cosas. Busca los principios de Dios. Hay principios de Dios que funcionan siempre. En toda situación puedes buscar el principio de Dios. Busca la palabra de Dios. Él siempre tiene un consejo para ti. No tomes decisiones basadas en tus deseos o intereses egoístas. Ten tanta fe que tus decisiones las hagas porque amas a Dios. Fíjate bien, toda decisión que vayas a hacer y tengas duda, dite a ti mismo, quiero hacer esto porque amo a Dios o porque amo a las personas que pueden ser afectadas por mi decisión. Y cuando decidas en base al amor que tú tienes de las personas, entonces Dios te va a bendecir, porque esa es la ley y ese es el cumplimiento de toda la ley. El amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que no es de fe es pecado. Eso nos enseña lo importante en la vida cristiana,
¿qué es la fe en Dios? En su palabra. Es necesario siempre caminar rectamente, en victoria, no pecar, pero debemos estar en otro nivel. Tampoco hacer nada sin fe, tampoco tener miedo, porque el que tiene miedo está dudando de Dios. Quiere decir que no ama a Dios, dice 1 Juan 4:18. Al final, lo que vas a hacer sin tener miedo, tomando a Dios en cuenta para toda decisión que tomes, haciendo lo bueno, discerniendo el bien y el mal, no teniendo duda de que tú estás haciendo lo correcto, lo que va a pasar es que estás en el centro de la voluntad de Dios. Y ahí, en ese lugar, vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estarás en un momento de que cuando tú agradas a Dios, tú recibes de Dios todo lo que necesitas, y tienes paz y tienes tranquilidad, y correrán 1000 a tu izquierda y a tu derecha, y el border patrol por enfrente y por atrás, pero a ti no llegará porque tienes fe en Dios, porque tú te has deleitado en el Señor, y el Señor no te desampara. Al final yo voy a estar en el centro de su voluntad, y ahí estoy seguro. Cuando venga la tormenta, estaré preparado para resistir lo que sea, porque una vida que agrada a Dios es cuidada por Dios. Dice la palabra de Dios. Como último, te pido que te pongas de pie, y te invita, te reta la palabra de Dios, y te dice: gustad, Salmo 34:8, gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Temed solo a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ora conmigo y dile: Señor, ayúdanos a buscarte siempre. Padre, ayúdanos a buscar tu guía en cada paso de nuestra vida. Que no nos levantemos un día más, Señor, para hacer las cosas al ahí se va, a ver qué pasa, sino que nos levantemos con la fe en ti, y que todo lo que hagamos desde la mañana hasta la noche sea porque tenemos fe, y porque estamos seguros que tú nos llamaste a hacer las cosas mejores, Señor, para ti, para trabajar y vivir trabajando para ti, para ser guiados por ti, para tener fe en ti al tomar toda decisión. Y las mejores decisiones me llevarán a esa vida preciosa que muchos buscan fuera de ti, pero nunca la van a encontrar. Gracias por la vida de victoria que tienes para nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.